¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenas noches con todos. ¿Cómo han pasado? Buenas noches. ¿Cómo está, licenciado? Buenas noches. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Licenciado, buenas noches. Buenas noches, licenciado. Licen, buenas noches. Muy buenas noches, licenciado, compañeros, muy buenas noches. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Un gustazo saludarles, esperando pues que se encuentren muy bien. No se olvidará, por favor, revisar la plataforma, revisar las tareas, revisar lo que son los documentos, ¿no? Que en ese caso debemos tratar de tenerlos al día, ¿no? Pases de años, certificados, fotografías, en ese caso, tratar de tenerlo al día, ¿no? De igual manera, recordarles que en la plataforma prácticamente las actividades ya están habilitadas de todas las asignaturas para que ustedes lo puedan trabajar y de igual manera, no se olvide, por favor, tratar de estar al día en las pensiones correspondientes, ¿no? Obviamente, pues, para no tener contratiempos al finalizar el año lectivo, ¿sí? Bien, chicos, vamos a seguir avanzando, por favor, en nuestro contenido. Y el siguiente tema que nosotros vamos a trabajar es acerca del arte romano, ¿no? Pero bueno, antes de avanzar, imagino directamente que ustedes sí revisaron lo que son las clases grabadas, ¿verdad? Sí, revisamos. Muy bien. Oh, no, excelente. A ver, si no revisaron, eso quiere decir que directamente podemos hacer una pequeña evaluación. ¿Ok? A ver, no se olvide, por favor, siempre revisar las clases grabadas, ¿ok? Para que ustedes directamente logren fortalecer, en ese caso, los temas que nosotros trabajamos, ¿no? De igual manera, en ese caso, no se olvide que en algún momento podemos tener lo que es una pequeña lección, una prueba, y prácticamente va a ser del tema que nosotros, en este caso, hemos revisado, ¿no? Muy bien, vamos a reforzar el contenido directamente que les había enviado en la clase anterior acerca del arte romano, ¿no? Muy bien, ¿me confirman, chicos? ¿Pueden ver mi pantalla? No, licenciado. Buenas No, noches, Lice. profe. No. No, Lice, no se visualiza nada. Ahí sí. Ok, muy bien. Entonces, en ese caso, bueno, directamente hablábamos un poquito, la anterior clase, acerca del arte romano, ¿no? Como ustedes saben, prácticamente el Imperio Romano tuvo un gran crecimiento al raíz que conquistó directamente a el Imperio griego como tal, ¿no? Como ustedes saben, prácticamente los griegos para aquella época lograron tener un avance muy importante en disciplinas, en ciencias, ¿sí? Y sobre todo en la elaboración directamente de obras de arquitectura, pintura, escultura como tal, ¿no? Eventualmente, estas obras de arte como tal representan directamente la adaptación que los romanos directamente lograron tener en su sociedad, ¿no? Prueba de ello directamente los romanos tomaron también los dioses, en este caso de los griegos, y lo pasaron directamente a su sociedad, ¿no? Por ejemplo, si yo preguntara, ¿cuál es el dios más importante de los griegos? Zeus. Ya, muy bien. Zeus, excelente. ¿Sí? Representante directamente de los dioses griegos, padre directamente de cada uno de ellos, y sobre todo directamente el máximo representante de los templos en general, ¿no? Entonces, si bien es cierto, nosotros podemos establecer en este caso prácticamente que en el tema religioso, ¿sí? Se optaron directamente por apropiarse de igual manera de sus dioses en general, ¿no? Entonces, miren, por ejemplo, dentro del arte romano representaban directamente figuras, en este caso trabajadas en mármol, pero sobre todo la gran habilidad directamente de
de representar a las personas, en donde nosotros podemos identificar, ¿no? Lo que es la vestimenta, podemos identificar directamente lo que son las herramientas que llevan, en este caso, en sus manos, podemos identificar lo que es su rostro y también podemos establecer lo que son características propias como el cabello y sus pies en general. Entonces, miren, obras directamente plasmadas con la finalidad de resaltar el arte romano, ¿no? Y en este caso, también podemos identificar directamente lo que son representaciones en base a la leyenda directamente de la creación del Imperio Romano, ¿no? En base directamente a la presentación o la representación de sus dos hijos emblemáticos, ¿no? Por ejemplo, ¿se acuerdan la leyenda de los representantes de Rómulo y Remo? Que prácticamente fueron los que iniciaron dentro del Imperio Romano, ¿no? Fueron dos bebés encontrados en las cestas del río Tíber y eventualmente pues una loba los encontró, los amamantó y directamente cuando crecieron fundaron pues el Imperio Romano, ¿no? Y otra de las obras emblemáticas o más representativas que tienen los romanos prácticamente fue el Coliseo Romano. ¿Sí? Que si bien es cierto, hasta el día de hoy lo podemos encontrar, ha tenido una serie de reparaciones de igual manera, pero en base sigue siendo pues la construcción más importante que los romanos realizaron, ¿no? Ahora, el Coliseo Romano, ¿en qué país se encuentra? ¿En Roma? Ok, ¿en qué país? Italia. Italia, muy bien, excelente. Entonces, miren, si bien es cierto, podemos determinar que prácticamente en Italia tenemos grandes representaciones arquitectónicas, ¿no? Miren, por ejemplo, tenemos una vista de esta manera, bien bonita, bien representativa, una vista también bastante panorámica de la parte de arriba. Sí, en la partecita de aquí es donde directamente se daban los enfrentamientos en contra de estos grandes legionarios, ¿no? Entonces prácticamente la situación era sumamente difícil, sumamente complicada para los esclavos, ya que eran utilizados directamente para los enfrentamientos, ¿no? Eso eventualmente se establecía como una actividad recreativa, entre comillas, ¿no? Que tenía pues el emperador. Entonces, colocaban directamente a los esclavos, se enfrentaban y obviamente pues al que sobrevivía prácticamente se le reconocía, ¿no? Sin embargo, también los enfrentamientos no solamente lo hacían entre personas, sino también entre animales, ¿no? Por ejemplo, si yo preguntara qué tipo de animales directamente participaban en estos eventos. El tigre. Tigre de Bengala. Los tigres, muy bien. ¿Qué más? Los leones, excelente, ¿no? Directamente, el objetivo era en este caso distraer o sentirse de una mejor manera, por decirlo así, el emperador, con la finalidad de que se dieron estos enfrentamientos, ¿no? A estos animales salvajes, por lo general, les dejaban directamente en cautiverio, les dejaban sin comer días, en este caso, con la finalidad de que al momento de realizar el evento, pues el animal directamente salga con toda la fuerza, con toda la naturalidad del caso y directamente enfrentar, en este caso, a las personas y a los guerreros, ¿no? Una situación sumamente fuerte, sumamente terrible, ¿sí? También podemos identificar las construcciones de las iglesias, ¿no? La mayoría de las iglesias podemos obtener que son columnas bastante grandes, bastante fuertes. También directamente encontramos lo que son techos, ¿sí? Sumamente representativas. Las decoraciones directamente en la parte de arriba, que prácticamente es una enseñanza que tomaron de los griegos en general, ¿no? Otra de las grandes obras que nosotros podemos destacar es acerca del Coliseo, en este caso de la Basílica de San Pedro, ¿no? Que prácticamente es sumamente grande, sumamente llamativa, ¿ok? Bien, ya les voy a compartir, ya lo vamos a revisar, ¿no? Ya, muy bien, me regalan un segundito, ya les comparto pantalla, por favor.
Ok, a ver. Bien, miren, por ejemplo, acá. Me confirman, si pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Sí, Sí, sí. Licen. No se puede Ok, ver. miren, por ejemplo, acá. Sí, Tenemos lo Licen. que es la Basílica de San Pedro, ¿no? Miren, prácticamente es una obra sumamente detallada, pero sobre todo directamente la podemos encontrar. Lo que son las columnas, ¿sí? La que son las cúpulas directamente en el caso, ¿no? Del proyecto que nosotros tenemos en la partecita de acá. Entonces, las construcciones prácticamente eran grandes, eran sumamente representativas. Ok, en donde prácticamente detallábamos las construcciones, ¿no? Muy bien, nos vamos a arquitectura. ¿Me ayuda, por favor, en la presentación? El señor o la señorita, ¿me ayuda, por favor, la señorita? Ana Lucía Sopa, ¿estamos ahí? Dicen buenas noches. Buenas noches, por favor. Ahí voy, dicen, espérame un ratito. Arquitectura. La cultura romana elaborada diferentes obras a ver, arquitectónicas, tales como el Foro Romano, el Coliseo, el Panteón y la Fontana di Trevi. Además, la arquitectura romana se extendió a épocas posteriores, permaneciendo plasmada en las iglesias de San Juan de Letrán, San Pedro, la Plaza Española y la Plaza de Venecia. La casa y los edificios romanos eran decoradas con frescos y mosaicos. Asimismo, edificaron puentes, calzadas, acu- acueductos y termas. Gracias, dicen. No tengo mis Ok, lentes, no puedo ver bien. muchísimas gracias, 10. Muy bien. Ahora, miren, por ejemplo, acá, ¿no? Dentro de los grandes dentro de las grandes obras de los romanos, prácticamente podemos determinar lo que son coliseos, lo que son foros, pero sobre todo también podemos detallar lo que son trabajos en los puentes, en las calzadas, acueductos y en las termas. Por ejemplo, en este caso, nosotros tenemos puentes en la actualidad, utilizamos los puentes. Sí, claro que sí. Sí, Dicen, dicen. Ok, muy bien, utilizamos los puentes. Las calzadas, ¿seguimos utilizándolas? Sí, sí, dicen. También las calzadas, muy bien. Los acueductos y las termas. también dice. Excelente, También muy bien. social. Entonces, miren, desde la creación por parte directamente de los romanos, son obras que nosotros en la actualidad seguimos utilizando, ¿no? Hablando directamente de la calzada que nosotros tenemos en nuestros sectores, en nuestros barrios, en las grandes ciudades, y sobre todo también podemos establecer lo que son los acueductos, las termas, en este caso, que prácticamente nosotros también las utilizamos, ¿no? Por ejemplo, si yo preguntara, ¿hemos ingresado alguna vez a alguna terma? Sí, a las termas de Papayacta. A las termas Ya. de Papayacta. ¿Y qué tal nos fue ahí? Muy bonito, el sitio es muy bonito. Muy bonito, muy acogedor, excelente, ¿no? Y que directamente, pues, nos ayuda a distraernos también. Entonces, bien,
Lo que son saunas, lo que son termas, prácticamente son una gran aportación de los romanos, pero sin embargo, lo que es el sauna fue una gran elaboración, una gran obra, en este caso, de la India en general, ¿no? Pero bueno, prácticamente con el pasar del tiempo también se fueron adaptando estas grandes obras que nosotros las utilizamos hasta el día de hoy, ¿no? Ahora, vamos a determinar cómo fue creciendo y cambiando la religión de los romanos. ¿Me ayuda, por favor, en la presentación el señor o la señorita? Muy bien. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Gladys Clemencia? ¿Estamos ahí? Señorita Gladys, no, no estamos. Muy bien, sin nota. ¿Me ayuda, por Buenas favor? noches, licenciados. Buenas noches, ¿sí estamos? Por favor. Sí, cuando llegar. Ya, un momentito, por favor. A ver, región. La región romana se caracterizada por ser politeísta, es decir, por crear en más de un dios. El desarrollo de sus creencias se vio afectado por la influencia de territorios cercanos, tales como Grecia. En la antigüedad Roma existían santuarios y templos que eran utilizados por la población para el regimiento de culto y a sus dioses. Su religión era controlada por el Estado, el cual no permitía rendir culto a una región diferente para el año 380. El cristianismo se convirtió en la religión oficial de Roma por decreto del emperador Teodosio. Hoy en día, Roma es la capital mundial de dicha región. Gracias, Lice. Disculpen, ¿están ahí? Sí. Sí. Sí, estamos ahí. ¿Me escuchan, por favor, ahí? ¿Me escuchan ahí? Sí. Sí, Lice. Sí, ok, muy bien, excelente. Entonces, como les mencionaba, ¿no? Los dioses prácticamente eran representados en los templos, ¿no? Por ende, el inicio del Imperio Romano prácticamente lograron tener una religión politeísta, ¿sí? Si bien es cierto, con el pasar del tiempo, aquí aparece un célebre representante y por ende dio paso al aparecimiento y el crecimiento del cristianismo. ¿En base a qué personaje apareció el cristianismo? La religión del cristianismo. A ver, El emperador Teodosio. casi, El pero emperador no.
¿Se hacen acuerdo tal vez un representante que era conocido como el Hijo de Dios? Tenía 12 apóstoles, según la Jesús. Biblia, resucitó al tercer día. Jesucristo. Ok, muy bien, con Jesús, ¿no? Entonces, si bien es cierto, antes de la llegada directamente de Jesús, eventualmente la religión que los romanos se manejaban prácticamente eran de esa manera, ¿no? Tomándose directamente la postura religiosa que en su momento tenían los griegos en general, ¿sí? Entonces, si bien es cierto, aquí también podemos establecer prácticamente que a los dioses se los representaba de esta manera, ¿sí? Sumamente llamativos, sumamente fuertes y sobre todo directamente eran plasmados en los templos más importantes, ¿no? Sin embargo, prácticamente todo eso cambió en los años 380 cuando Teodosio prácticamente oficializó lo que es el cristianismo como la religión más importante y sobre todo la cual directamente los romanos tenían que establecerse, ¿no? Pero obviamente años después directamente del aparecimiento de Jesús, ¿no? Como ustedes saben, Jesús sigue siendo pues un emblema sumamente representativo del cristianismo, en donde prácticamente en base a lo descrito en la Biblia destaca como el Hijo de Dios, destaca directamente una serie de milagros, ¿no? Por ejemplo, si yo preguntara un milagro que hizo Jesús según la Biblia, ¿cuáles son? Porque hizo un montón. Sanar, Multiplicar los sanó peces al y los ciego, panes. al leproso. Aumentar el pan y convertir el agua en vino. Hizo ver al cielo. Ok, muy bien. Multiplicó ¿Sí? los panes y los peces. Multiplicó los panes y los peces. Ok, muy bien. Entonces, un sinfín de milagros que prácticamente años después, siglos después, eventualmente se estableció por parte de este emperador lo que es la religión del cristianismo, ¿no? Y que hasta el día de hoy sigue siendo la religión más importante de dicho territorio, ¿no? Ahora, vamos a determinar qué características tenían los dioses romanos y que tenían pues una comparación directa con los griegos. ¿Me ayuda por favor el señor o la señorita? Ok. ¿Me ayuda por favor la señorita Doris Alexandra? ¿Estamos ahí? Listen, buenas noches. Buenas noches, por favor. Religión, dioses romanos. Los principales dioses que adoraban los romanos eran los siguientes. Nombre, función. Júpiter, dios del rayo y la justicia, padre de todos los dioses. Juno, diosa de la inteligencia y la guerra justa. Vulcano, dios guerrero y artesano. Diana, diosa de la caza y animales. Febo, dios del sol. Minerva, diosa de la sabiduría. Venus, diosa del amor. Plutón, dios del inframundo y los muertos. Neptuno, dios del mar y el océano. Marte, dios de la guerra. Mercurio, dios del comercio. Baco, dios del vino y la fiesta. Ok, muchísimas gracias. Muy bien, señorita. Excelente. Ahora, miren, por ejemplo acá, Júpiter era conocido como el dios del rayo y la justicia. Muy bien. Juno, diosa de la inteligencia de la guerra. Vulcano, dios herrero y artesano, conocido también como Hefesto, ¿no? Artemisa o Diana, diosa de la caza y animales. Apolo o Febo, dios del sol. En este caso, Venus o Afrodita, diosa del amor. Entonces, miren, la mayoría de estos dioses prácticamente eran los mismos dioses griegos, pero con el nombre sumamente diferente, ¿no? Y aquí directamente podemos observar algunas imágenes de cómo directamente ellos eran representados directamente en sus templos en general, ¿ok? Bien, chicos, en este momento vamos a hacer una pequeña actividad. Ok, muy bien. Ahora, las personas que, bueno, en este momento vamos a realizar lo que es un pequeño dibujo acerca del arte romano. ¿Qué vamos a dibujar? En un cuadernito, en unas hojitas. En este momento vamos a dibujar la imagen que tenemos acá de la leyenda de la creación del Imperio Romano. En este momento, por favor, bien pintado, bien bonito. Ahora, de las personas que
estamos laborando, estamos trabajando en este momento, no se preocupen, en este caso lo pueden enviar hasta el día sábado, ¿ok? Estamos directamente miércoles o hasta el día de mañana. A ver, ¿cuándo juega nuestra selección? Para que después no les quite mucho tiempo, a ver. Sábado. ¿Sábado a qué horas? Las 4. 7 de la noche. 4, 7, Siete de Dios mío. ¿Quién dice más? 7. 7 de la noche. A llorar otra vez. Muy bien. A ver, entonces, no para No el vamos sábado, a porque llorar. después directamente nos complicamos, nos da un despecho, la selección también, entonces no para el sábado. A ver, estamos miércoles. ¿Les parece bien hasta el día viernes, las personas que estamos laborando en este momento? Sí, licenciado. Está bien. Ok, licenciado, muy estaría bien. bien hasta el viernes. El viernes, entonces, por favor, los demás, ahorita lo hacen. No se olvide, van a dibujar, van a pintar bien bonito, vamos a tener 10 minutitos, lo van a enviar directamente a mi número institucional. Imagino que todos tienen mi número, ¿verdad? Disculpe, ¿qué teníamos? Licen, disculpe, ¿qué son los 3 dibujos que están ahí? No, solamente el dibujo que tenemos aquí del lobo con los niños. Nada más, solamente uno. Allá. Muchas gracias. Y vamos a colocar arriba, no se olvide, la leyenda del Imperio Romano, el gráfico, bien pintadito, bien bonito. Ahorita, ¿sí? Por si acaso, yo también sé quién está trabajando, quién no trabaja, quién está en la casita en ese momento. Por si acaso nomás, ¿no? Así que, por favor, ahorita vamos a hacerlo, ¿ok? Bien bonito, en un cuadernito, en unas hojitas, lo pintamos bien bonito. Las personas que estamos trabajando, por favor, lo pueden presentar hasta el día viernes. Les iba a decir el sábado, pero nos ha de coger un despecho porque la selección no va a ganar y no han de querer hacer. Así que viernes 12 de la noche. Ok. Señorita Verónica, dígame, por favor. Teníamos que poner en título, disculpa. Vamos a poner arriba como título, La leyenda del Imperio Romano. O, Gracias. sí, la leyenda o el origen del Imperio Romano. No, mejor, la leyenda del Imperio Romano porque el origen directamente es otro, ¿no? Entonces vamos a colocar arriba como título, La leyenda del Imperio Romano. Dibujamos lo que es la lobita y obviamente a los niños que tenemos acá. Nada del otro mundo. Ahorita vamos a tener 10 minutitos, por favor. ¿Ok? ¿Me confirman? ¿Dejo la imagen o la quito? Deje, por favor. Deje la imagen. Deje la imagen, dice, por favor. Listo, muy bien. Entonces, ahí la dejo, por favor. A ver, 10 minutitos. Ahorita. A ver, vamos a ver cómo lo hacemos. Está complicado, licenciado. Más o menos nada más o menos, no se preocupe. Hagamos el intento, vamos a ver cómo nos va.
hice una consultita. Las 3 imágenes. No, solamente la que tenemos ahí del dibujo del lobo con los niños, nada más. Solamente una, por favor, nada más. Bien bonito, bien pintadito. Lisa, disculpe, ¿qué me dijo del título? Ya me olvidé, disculpe. Sí, no se preocupe, colocamos arriba el título, La leyenda del Imperio Romano. Nada más, por favor. No se olvide, de igual manera, enviarme a mi contacto. Sí, ok, sí, no se preocupe, muy bien. Por favor, no se olviden, enviarme a mi número institucional. Por cierto, y por la curiosidad, en ese caso, ¿no? A ver, imagino que todos ya conocemos los nombres de todos los profes, ¿verdad? Ya No, vamos a acabar el año. Imagino que todos deben conocer. De eso también en algún momento les voy a tomar lección. A ver, ¿cómo se llama el profe de mate? Manuel Manuel Profe Manuel. Manuel. Ok, Manuel. Teacher Manuel. muy bien. A ver, Dicen el nombre, Manuel. dicen Manuel, muy bien. Nombre de la profe de química y biología. Nayeli. Eli Arteaga. Eso mismo. Eso mismo, muy bien. A ver, nombre de la profe de inglés. Caterina. Catherine Manotoa. Caterina Manotoa. ¿Cómo se llama usted, licenciado? Se olvidaron de mí. A ver, ¿cómo me llamo yo? El licenciado Jorge Sandoval. Ok, muy bien. ¿Cómo se llama nuestra coordinadora? La licenciada Erika. Ok, Erika. muy bien. La profe Erika, excelente. Ahora, ¿cómo se llama nuestra querida rectora? La licenciada Lolita. Dicen Dolores. La magister Lolita. Muy bien, excelente. Entonces, sí conocemos o sí nos conocemos a todos. Muy bien, excelente. Entonces, trabajamos, chicos. Tenemos el tiempito de 10 minutitos para que completen la actividad. No se olvide enviar, pues, al número institucional, ¿no? Bien bonito, leyenda del Imperio Romano, el dibujo bien dibujado, bien pintadito. Abajo, nombre y un apellido. Nombre y un apellido. No se olvidará, por favor, ¿no? Ok, bien bonito. Dicen la leyenda del Imperio Romano. ¿Cómo era el título? Sí, justamente así, la leyenda del Imperio Romano. Así mismo. Justamente así, por favor.
Estas que son rectas, no son torcidas. ¿No lo estás viendo? No se olvidará apagar los audios, por favor, ¿ok? Muy bien. Entonces, chicos, por favor, no se olvide directamente de enviarme, en este caso, a mi contacto. Tenemos 2 minutitos más, por favor. Ok, listo, muy bien. Ahora vamos a ver cómo vamos en nuestra asignatura de ciudadanía, ¿no? Muy bien.